Buenos días, hermanos. Buenos días. Le damos nuevamente gracias al Señor por un día como hoy, un domingo más, que podemos venir pues a casa del Señor para honrarlo, para glorificarlo, como dice la palabra. Es un mandato. La congregación es un mandato del Señor y no podemos descuidar ese mandato, ¿no? De congregarnos en la casa del Señor cada vez que podamos. Le mandamos saludos y bendiciones a los hermanos que por cualquier circunstancia no pueden estar presentes. Que Dios los bendiga donde estén, mucho por trabajo, compromiso, viaje, etcétera. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios tenemos la bendición de estas redes, que las podemos utilizar pues para transmitir la palabra del Señor. Hoy pedimos disculpas porque el mensaje no lo podemos transmitir en vivo, pero lo vamos a grabar, lo vamos a pasar en diferido y será colgado posteriormente en las redes, ¿verdad? Le mandamos un saludo a nuestro pastor, que está de descanso, de vacaciones, que se lo merece. Y los hermanos que por cualquier circunstancia, enfermedad, cualquier problema por la que no puedan estar presentes, pues que Dios los bendiga donde estén, que Dios bendiga a todos los hermanos que se reúnen hoy en las distintas iglesias, en distintas partes del mundo, para honrar y glorificar al Señor. Le pido brevemente al hermano Eliseo una oración antes de comenzar este culto, que ponga esta mañana en las manos del Señor. Padre nuestro, gracias por el día, por los cuidados, por todo lo que tú nos das. Queremos que esta mañana seas tú el único que pueda recibir la honra y la gloria. Para eso estamos aquí, llenos de defectos, de problemas, y todo lo ponemos en tus manos porque eres tú el único, Señor. Y desde aquí queremos escuchar lo que es tu palabra, que a eso es lo que hemos venido, el alimento espiritual. Para ello, Señor, te damos las gracias porque tú has permitido que hoy esté yo aquí y los hermanos. Cualquiera de los que están han hecho un esfuerzo por estar aquí. El que no ha podido venir, tú sabrás el porqué. Y desde aquí, Señor, las bendiciones, porque eso es lo que pedimos, bendiciones de lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, la mañana de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver del capítulo 1, versículos del 5 al 11. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro antes de su muerte. Él ya estaba muy cercano a su muerte. Incluso aquí en el mismo capítulo, en el versículo 14, dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ya él sabía que estaba cercano a su muerte, y esta carta se convierte en una especie de testamento espiritual. La finalidad de esta carta, su propósito, es fortalecer al creyente para que mantenga viva su fe. Es para fortalecer al creyente en su fe y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes sabemos que la salvación es un regalo, es un don de Dios, es el favor inmerecido, es un regalo de Dios. Pero la fe también es un don, lo dice la palabra. La fe, estos son regalos que Dios nos da, ¿verdad? Y la Biblia nos revela que la fe auténtica es una fe viva, no es una fe inerte, no es un objeto, no es una cosa que tú recibes. Es una fe viva que te transforma, es una fe dinámica, que influye en tu ser y progresivamente te va transformando. Cuando tú demuestras un cambio en tus pensamientos, en tus acciones, en tu forma de obrar, es porque la fe está siendo efectiva en tu vida como cristiano. Una fe que no produce cambios es una fe muerta. ¿Y qué dice Santiago al respecto? Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. La fe genera cambio, genera acción en coherencia con el Evangelio. Eso lo tenemos que tener en cuenta, hermano. En esta segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, el apóstol Pedro nos ofrece una de las descripciones más claras y poderosas de lo que es vivir una fe viva y eficaz en nuestras vidas. Él nos llama a vivir de tal manera que nuestra fe, nuestra salvación, nuestra vida como creyente sea confirmada, sea cimentada por medio de la diligencia espiritual. Él nos invita a una diligencia
intencional y constante para añadir virtudes o cualidades a este regalo de la fe que Dios nos ha dado. Dios nos da ese regalo de la fe y nosotros debemos cultivarla, mantenerla, cuidarla. Así como en Navidad la gente acostumbra a tener un arbolito de Navidad y lo adornan y le ponen muchos adornos, incluso compiten y ganan premios porque adornan sus arbolitos. Nosotros debemos cuidar nuestra fe, mantenerla, adornarla, hacer que produzca fruto. La fe debe ser fructífera, si no, no está siendo efectiva la fe en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el fin de añadir estas virtudes de las que habla Pedro a nuestra fe? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantenerla viva, ¿verdad? Que dé fruto, que sea fructífera, ¿verdad? Y al yo pensar en una fe fructífera, me lleva a analizarme, me lleva a preguntarme, ¿mi fe está siendo fructífera? ¿He cambiado antes de ser cristiano y luego de ser cristiano? ¿Ha habido un cambio en mi vida realmente? ¿Estoy demostrando yo el carácter de Cristo en mi persona? Porque nosotros somos moldeados para ser semejantes a Cristo. ¿Yo estoy reflejando eso realmente? ¿Lo estamos reflejando? Hermano, en la mañana de hoy este mensaje tiene como nombre, le puse como nombre, un llamado a la diligencia espiritual, que es lo que hace Pedro en este capítulo 1, en esta segunda carta. Él nos llama a tener una diligencia espiritual. Ahorita vamos a estudiar bien esa frase. Vamos a estudiar 3 puntos importantes. Vamos a ver 3 puntos importantes de esta segunda epístola. El primero, el mandato ineludible de la diligencia. Nos manda a tener diligencia. Pero ¿por qué el esfuerzo indispensable en la vida del creyente? ¿Por qué debo yo tener esa diligencia? Segundo, la escalera de la virtud. Él nos muestra una secuencia progresiva de virtudes que debemos añadir, de cualidades que debemos añadir a esa fe, a ese regalo que Dios nos ha dado. Y tercero, la gloriosa consecuencia, el resultado positivo de yo desarrollar mi vida espiritual, mi fe. Pero también vamos a ver cuál es el resultado negativo si yo soy negligente en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto al desarrollo y al cuidado de mi fe. Entonces comenzamos con el punto número 1, el mandato ineludible de la diligencia. En el versículo 5, repito, segunda epístola, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Comenzamos con el 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. Paramos ahí. Vosotros también poniendo toda diligencia. En el griego original, recordemos que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo y la mayor parte del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento en completo se escribió en griego. La palabra diligencia en griego se pronuncia spouden. Y esto tiene un significado mucho más rico. No es simplemente hacer una tarea, un trabajo. En griego esto implica urgencia, hacer algo sin demora en el momento presente. Implica esfuerzo, aplicar toda la energía, intensidad, pasión, vehemencia en esa tarea para lograr ese objetivo. Y compromiso total. Yo debo comprometerme totalmente con el compromiso de lograr este objetivo. Yo debo utilizar todos los recursos que tengo a la mano para yo desarrollar mi vida espiritual. Eso es lo primero que nos dice Pedro. Diligencia. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que no seamos pasivos. Que no nos quedemos sentados esperando que las cosas sucedan. Debemos actuar. Debemos tener iniciativa. Estudiar la palabra. Orar. Buscar a Dios. En los momentos que me siento solo. ¿Por qué me siento solo si Dios me promete que va a estar conmigo siempre? Debemos ser diligentes, hermano. Es como cuando un médico en un hospital llega a una emergencia, él tiene que poner todos los recursos para atender a ese paciente, porque si no el paciente se muere. Una persona que estudia, si quiere lograr su título, si quiere graduarse, tiene que tener diligencia, disciplina, dedicarse mañana, tarde, noche para lograr ese objetivo. Eso es lo que nos está pidiendo Pedro aquí, que seamos diligentes con esta tarea que Él nos está encomendando. Ahora, es importante que entendamos el propósito de esta diligencia. Esta diligencia, como repetí anteriormente, no es para ganar la salvación, porque nosotros somos salvos porque Dios nos ha dado ese regalo. Y el precio de esa salvación fue la sangre de Cristo en la cruz. Ya Cristo pagó
por esa salvación. Cristo murió en la cruz por nosotros, por el perdón. Y Dios nos da ese regalo de la salvación. Entonces, ¿por qué debemos ser diligentes en cuanto a nuestro desarrollo espiritual, en cuanto a nuestra fe? Primero, porque tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos con aquel que nos amó primero. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos amó y nos llamó y nos recibe y está con nosotros. Entonces, a manera de agradecimiento, yo debo ser diligente con mi fe y con mi vida espiritual. No puedo tener descuido en mi vida espiritual. Segundo, una fe viva demuestra al mundo, demuestra al Señor, me demuestra a mí mismo que estoy creciendo, que estoy desarrollando mi vida espiritual, que va por buen camino. Porque estoy practicando, estoy generando esas obras de las que habla Santiago. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esas son las obras. La oración, la fe, la fidelidad hacia el Señor. Esas son las obras de las que habla Santiago. Y por último, la colaboración con Dios. En Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y voy a hacer una pausa aquí. Ocupaos en vuestra salvación. No dice ocupaos de vuestra salvación. Y hay una diferencia. En esa preposición en y de hay una diferencia. Y les voy a poner un ejemplo. Recordamos todos la era de la pandemia, ¿no? Año 2020. Todo el mundo encerrado en su casa, nadie podía salir. Hubo gente, aquí dice, ocupaos en vuestra salvación. Hubo gente que en pandemia se ocupó en su casa. Y hubo gente que en pandemia se ocupó de su casa. Es decir, el que se ocupó de su casa, la pintó, la acomodó, impermeabilizó, aprovechó el que sabía bañilería, bueno, voy a construir, voy a arreglar las cosas que tengo pendientes. Porque si no cuido mi casa, si no me ocupo de mi casa, se deteriora, a las finales uno se vuelve ruina y pierde la casa, ¿no? Se pierde. Pero aquí no dice ocupaos de vuestra salvación, sino en vuestra salvación. En pandemia, el que estaba en su casa se ocupó en su casa. Aprendió repostería, aprendió un idioma, muchos aprendieron trabajo remoto y hoy en día todavía trabajan de manera remota. O sea, se ocuparon dentro de su casa. Y eso es lo que dice aquí. Ocupaos en vuestra salvación. Dentro de ese estado de salvación que ya yo poseo, yo me voy a ocupar. ¿Y cuál es esa ocupación? Orar, leer la palabra del Señor, aprender, si quiero aprender un poco de griego, aprendo un poco de griego para entender mejor la palabra, el mensaje original, el Antiguo Testamento en hebreo. Hay cosas que no entiendo, busco al pastor, le pregunto al pastor que me oriente, a los hermanos. De eso se trata. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque nosotros sabemos que la salvación no se pierde. Nosotros vamos a ocupar dentro de esa salvación en honrar y glorificar a nuestro Señor, pero estamos claros que la salvación no se pierde, y el que se pierde fue porque nunca la obtuvo. Nunca pertenecieron a nosotros, se fueron porque no eran de nosotros, dice la palabra, ¿no? Entonces, Dios es quien produce en nosotros, como dice la palabra, tanto el querer como el hacer. Él produce en nosotros deseo y capacidad, pero nosotros debemos ser diligentes para poner en práctica esa capacidad. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Pero también sin nuestra diligencia, o sea, la voluntad de Dios, lo que quiere hacer Dios con nosotros, si nosotros no somos diligentes, esa voluntad de Dios en nosotros se puede volver estéril y no da resultado, porque nos resistimos a su voluntad, nos resistimos a su gracia. Nosotros tenemos que estar coherentemente con lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra todos los días. Él provee poder, nosotros la fuerza. Su gracia nos capacita. Nuestra diligencia responde a esa capacitación. Sin su gracia no podemos hacer nada, pero sin nuestra diligencia su gracia es estéril. En conclusión, en este primer punto, hermanos, no somos simples espectadores. Somos agentes vivos, activos, que debemos corresponder a este llamado del Señor. Debemos cuidar nuestra fe, ser diligentes, como lo llama Pedro, tener diligencia en abundancia. En el segundo punto, él habla de la escalera de la virtud, de la escalera. Él dice en el versículo 5, nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ese es el resultado, tanto positivo como negativo, de poner en práctica esta escalera de la virtud. Después que Pedro nos manda y nos da ese imperativo de ser diligentes, nos presenta esta secuencia que es como una escalera. Peldaño 1, peldaño 2, usted no puede saltar del 1 al 10. O usted va a subir un edificio, unas escaleras, usted va al piso 1, piso 2, usted no puede, del 1 quiere pasar al 5, no puede. Tiene que empezar desde el 1, y él lo da en ese orden. Y el primer peldaño que da es añadir virtud, dice él. Pero vamos a estudiar también esta palabra, añadir. En griego, añadir es epicoregio, y tiene un significado también profundo, porque añadir en griego es proveer en abundancia, suplir generosamente. Es decir, que lo que nosotros vamos a añadir a nuestra fe es mucha cantidad, es mucho en abundancia. Lo que Él nos pide es lo que vamos a añadir a nuestra fe. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Entonces, comencemos con lo primero que Él dice: añadid a vuestra fe virtud. Él, cuando habla de esta virtud, Él se refiere a la excelencia moral. Nosotros tenemos que vivir una vida moral coherente con Cristo, con la transformación que hizo el Señor en nosotros, coherente con el Evangelio. Nosotros ya no vivimos en corrupción, nosotros ya no pecamos, como lo hablamos en otra prédica. Nosotros, cuando decimos el cristiano, el creyente, cuando dice que no peca, es que no vive en pecado. No es que no tengamos caída, no es que no cometamos errores. Tenemos doble naturaleza, la naturaleza pecaminosa y una nueva naturaleza. Hemos sido nuevos hombres en el sentido universal de la palabra, que hemos nacido de nuevo. Y ya nosotros no vivimos en pecado. Ya no amamos el adulterio, ya no amamos la pornografía, el chisme, la codicia, la avaricia, el alcohol, tantas cosas. Ya nosotros, el estilo de vida de nosotros, el modus vivendi de nosotros, ya no es ese. Caemos, cometemos errores, sí, pero vamos a los pies de Cristo, arrepentidos, dolidos. Y hacemos el esfuerzo, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, de no caer más en esas fallas, en esos errores, ¿no? Y tenemos el ejemplo de José en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando José estaba con Potifar, ¿no? La esposa de Potifar lo sedujo y quería cometer adulterio, tener relaciones sexuales con José. ¿Y qué hizo José? Huyó. Él huyó del lugar. Y es muy importante lo que dice José ahí en la Biblia. Él dice: ¿cómo haría yo esto a mi Dios? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Él no huyó preocupado por lo que van a decir los demás, por lo que va a decir mi familia, por lo que puedan pensar otras personas. No. Él huye porque a él le preocupaba su Dios. ¿Cómo peco yo contra mi Dios? Y así somos nosotros. Cuando tenemos esas tentaciones, esas pasiones, debemos decir: Dios mío, no, ¿cómo peco yo contra ti? Después que tú me diste esta bendición de la fe, de la salvación, de ser cristiano, de ser llamado hijo de Dios, yo no puedo pecar contra el Señor. Y eso fue lo que le pasó a José. Luego dice: añadir a la virtud conocimiento. Después que usted está trabajando en esa excelencia moral y tratando de vivir coherentemente con el Evangelio, usted tiene que añadir un conocimiento profundo de Dios y de su palabra. ¿Para qué? Para que ese conocimiento le permita discernir la voluntad de Dios y saber qué es lo que quiere Dios para usted, para su vida. ¿Cómo vivo yo una excelencia moral si yo no sé moralmente qué es lo que aprueba el Señor? Yo tengo que estudiar la palabra, tengo que tener conocimiento de la palabra. Y al yo leer la palabra, yo sé qué es lo que quiere Dios para mí, cómo quiere que yo actúe moralmente. Somos seres volitivos, tenemos libre voluntad y decidimos si hacemos lo bueno o lo malo. Pero para yo decidir si lo que estoy haciendo está bien, yo tengo que conocer la palabra del Señor. Yo debo conocer qué es lo que quiere Dios para mi vida, qué es lo que Él manda aquí.
Porque si no, de repente usted está haciendo un bien, pero igual está pecando. ¿Cómo es eso? De repente usted ve una señora, siempre como un ejemplo, una viejita que, qué sé yo, va a cruzar la calle, y usted va y se baja del coche y la deja y la ayuda. Usted está haciendo un bien, pero usted lo está haciendo porque lo están viendo los demás, porque está buscando la aceptación o la aprobación de los demás. Si yo hago eso, lo hago porque estoy honrando a Dios, porque es lo que tú me mandas, Señor. Entonces, a veces podemos pecar haciendo bien las cosas. La virtud sin conocimiento puede ser bien intencionada, pero mal dirigida. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, Oseas se lamenta y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento nos puede destruir. Entonces tenemos que estudiar, hermanos, la palabra del Señor hay que estudiarla todos los días. Orar, en el momento que usted no pueda, no me dio tiempo de leer la Biblia, ore y mantenga esa comunión con el Señor en el trabajo, en el coche, en la calle, donde usted esté. 24 horas del día hay que mantener la comunión con el Señor. Luego dice: al conocimiento añadir dominio propio. El conocimiento sin autodisciplina es inútil también. Es como que usted conozca la voluntad de Dios. Es como que Dios le haya revelado a usted la voluntad, el plan de pie a cabeza que Él tiene para su vida. Pero si usted no tiene dominio propio, usted se puede resistir a la voluntad del Señor. El dominio propio es dominar esas pasiones, esos deseos. ¿Qué dijo Cristo? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo para que me pueda seguir. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Yo niego mis deseos, niego mis pasiones, niego lo que yo quiero, mis planes, y pongo todo en manos del Señor, y que sea el Señor el que me guíe. Que me guíe por el camino que Él quiere guiarme, no el que yo quiera. Porque si no, yo me resisto a su voluntad. Y para yo conocer su voluntad, tengo que estar en oración y tener dominio propio de todas estas pasiones que las tenemos. Porque somos carne y espíritu. Y en nuestra carne mora el pecado. La carne es pecaminosa. Pero nosotros hemos nacido de nuevo, diferente a la gente que está allá afuera. Nosotros hemos tenido una nueva vida en Cristo. Y para eso necesitamos dominio propio. Luego dice: al dominio propio, paciencia. Trabaja en su excelencia moral, ¿verdad? Trabaja en el conocimiento de la palabra del Señor. Trato de desarrollar por medio de la fuerza del Espíritu Santo, por medio de la oración, el dominio propio. Y cuando usted llega a este nivel, el dominio propio genera en usted paciencia. Pero Pedro habla de una paciencia activa, no de una paciencia pasiva. Es una paciencia activa, ¿por qué? Porque no es lo mismo que alguien le diga a usted ahorita: mire, yo dentro de 2 horas lo vengo a buscar. Y usted se sienta ahí en la silla a esperar que pase 2 horas, a mirar para el techo, a mirar el teléfono. Es una paciencia pasiva, usted está sentado esperando. La paciencia que nos pide Pedro es activa. ¿En qué sentido? Una paciencia activa produce en usted una perseverancia inquebrantable. Cuando usted tiene una paciencia activa, usted va a pasar por enfermedad, por desempleo, hijos con problemas en el matrimonio, distintos problemas, y usted va a tener una perseverancia inquebrantable en su fe. Usted no va a perder la esperanza, nunca va a perder su fe. Eso es lo que le desarrolla el dominio propio, que usted tenga una paciencia, que usted esté pasando hambre, usted se quedó sin casa, qué sé yo, se separó, el hijo, aquello, o sea, mira, tantos problemas que se nos presentan a diario. Pero cuando usted desarrolla ese dominio propio de esas pasiones, el dominio propio lo lleva a usted a desarrollar una paciencia activa, con una perseverancia inquebrantable. Yo sé que Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. No vamos, porque seamos cristianos no significa que no vamos a tener problemas, que vamos a vivir una vida de felicidad en todos los sentidos, que nunca, vamos a estar, no. Cristo lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero la diferencia es que nosotros vamos a tener una fe inquebrantable, vamos a tener una paciencia. ¿Y sabemos por qué tenemos esa paciencia? Porque sabemos que el Señor nos está acompañando en todos esos problemas y en todas esas situaciones. El Señor va a estar presente ahí, acompañándonos en esa paciencia inquebrantable que vamos a tener. Y al usted tener esa paciencia, viene el siguiente punto: añadir a la paciencia piedad. La piedad es una actitud de devoción y reverencia a Dios. Usted reconoce ahora, en este nivel, que Dios obra en usted. Usted reconoce que Dios lo acompaña a las 24 horas del día. Y usted tiene una reverencia a Dios, usted ora con reverencia,
adora con reverencia, con pasión. Usted cuando canta los himnos, los canta y los siente, porque usted reconoce que Dios obra en usted, y que Dios está en usted, y que Dios ha obrado en su familia, que está obrando en su vida. Entonces esa piedad es esa devoción, esa reverencia gozosa al Evangelio, a Cristo, a Dios, a su palabra. Esa es la piedad que desarrollamos nosotros. Luego, a esa piedad dice añadir afecto fraternal. El griego es Filadelfia. Hay una ciudad en Estados Unidos, los que han viajado, Filadelfia, lo han visto en televisión. Hay una película, Filadelfia. Filadelfia significa afecto fraternal. Pero ¿a cuál afecto fraternal se refiere Pedro en esta carta? Él se refiere al afecto fraternal en la iglesia, entre los hermanos. Cuando usted llega a este nivel, usted empieza a ver a los creyentes como hermanos, como familia. Y por eso es que no decimos el hermano, la hermana. Pero en el sentido verdadero, usted siente que son hermanos suyos, que son familia suya. Ese es el afecto fraternal que desarrollamos nosotros. El afecto fraternal viene siendo como el pegamento que mantiene unido a los miembros de la iglesia. El afecto fraternal. Entiendo a mi hermano y lo acepto con sus virtudes y con sus defectos. Le perdono sus faltas. Hay hermanos que han tenido conflictos. Yo aprendo a perdonar a mi hermano, pero a perdonar de verdad. No a decir como las personas allá afuera, perdono pero no olvido. No se engañe, eso es mentira. Usted perdona y olvida a su hermano, porque usted sabe que es un hermano en Cristo y usted sabe que ese hermano tiene fallas, como las tenemos todos. No podemos juzgar, por eso Dios dice, no juzgues. Ve primero la viga que tienes en tu ojo antes de juzgar al otro. Porque no podemos juzgar, porque todos tenemos el pecado que mora en nosotros y todos cometemos errores y tenemos fallas. Entonces tenemos que aprender a perdonar y a ver a nuestros hermanos como una familia que somos en la iglesia. Y luego del afecto fraternal viene el último escalón de esta escalera, que es el amor. El clímax de la escalera, el último peldaño, es el amor. Pero no es el amor eros, el romántico, el de pareja, ni es el filia, que es el de la amistad. Es el amor que practicó Dios, Jesucristo, con nosotros. Y el pastor ha hablado mucho de eso. Ágape, el amor agape, que es el amor desinteresado. Es el amor de dar tu vida por el otro. Y eso es el amor abnegado y sacrificial que demostró Cristo en la cruz por nosotros. La idea es que nosotros, a medida que vayamos siendo transformados y vayamos añadiendo todas estas virtudes a nuestra fe, logremos llegar a este punto, a nosotros a desarrollar un amor ágape, un amor donde nosotros nos sacrifiquemos por lo demás. Y luego que nosotros desarrollamos este amor, esta Filadelfia, ese amor fraternal se expande, y ya el amor que usted siente no es un amor solo por los hermanos de la iglesia, sino también por las personas que están afuera. Usted empieza a desarrollar amor, empatía y compasión por las personas que están afuera si no sean creyentes. Ya usted los ve y usted dice, mira, esta persona puede necesitar de mí, puedo hablarle del Evangelio, puedo hablarle de Dios. ¿Y cuántas personas no han llegado a los pies de Cristo por otra persona que se ha acercado a una persona que jamás en su vida fue creyente y le ha dicho, mira, y le ha hablado de la palabra? Lo invitan a la iglesia y la persona termina siendo transformada, termina siendo rescatada por el Señor. Entonces ese amor, ágape, es ese amor que se expande, es ese amor por todas las criaturas de Dios y por todos los hijos de Dios. Los que están allá son criaturas. Nosotros pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios, porque hemos aceptado el llamado de Cristo, ¿no? Entonces ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, al nosotros desarrollar este conjunto de virtudes, esta escalera de la virtud, esto genera en nosotros unas consecuencias positivas y unas negativas. En el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan bastante, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces la primera consecuencia positiva y una de las más grandes que nos ofrece esto es que vamos a conocer íntimamente al Señor Jesucristo. Vamos a estar en contacto con Él todos los días de manera íntima. Vamos a conocer su voluntad. Prácticamente te vas a sentir hablando con Cristo. Cuando ores, vas a sentir que estás hablando y que Él te está escuchando y que Él te está dando respuesta. Por eso tiene que trabajarse, hermano. Es algo que se trabaja. No podemos ser descuidados, perezosos espirituales. Tenemos que ser diligentes espiritualmente, ¿verdad? Ahora,
Esto también produce resultados negativos. El versículo 9, mira lo que dice el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, cae en ceguera espiritual. No entiende cuál es la voluntad de Dios. No entiendo por qué me pasa esto a mí, por qué a mí, Señor. Oro, no veo respuesta, no veo ni siento ninguna respuesta por parte del Señor cuando oro. O sea, vivo la vida a mi manera, me meto en cualquier cosa sin orar, sin pensar, tomo decisiones a la primera, abruptamente tomo las decisiones sin pensar, sin consultar. Dios mío, ¿será que hago esto? ¿No lo hago? Tengo una ceguera espiritual. Esa es la consecuencia de no ser diligente en el cuidado de mi fe, en el cuidado de mi vida cristiana. Yo tengo que ser diligente porque si no empiezan a pasar cosas y le echamos la culpa a Dios. O dicen, hay un dicho venezolano, no sé si aquí se escucha, la gente dice, estoy salado. Salado es que tiene mala suerte. Nosotros los cristianos no creemos en suerte. Para nosotros eso no existe. Para nosotros existe la voluntad de Dios y Dios lo controla todo. Lo que nos pasa a nosotros, Dios lo tiene bajo control. Pero el que está allá afuera cree que está salado o cree que tiene mala suerte. Y hay cristianos que caen en eso si no están atentos a la diligencia de su vida espiritual. Empiezan a creer que es que Dios tiene algo contra mí. Eso es que estoy castigado, Dios me está castigando. Y empezamos a pensar cosas que no, porque tenemos que estar atentos al desarrollo de nuestra fe, al cuidado de nuestra fe, al cuidado de mi vida espiritual. En el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí llegamos al final de este mensaje, hermano, con la promesa más hermosa y la exhortación más profunda del pasaje. Mantenerse firme en nuestra vocación y elección. Cuando aplicamos una diligencia con responsabilidad y añadiendo en abundancia todas estas virtudes de las que Pedro nos habla en esta escalera, nosotros vamos a demostrar una fe viva, activa, desarrollada, y vamos a ver el fruto de nuestra fe. Vamos a ver el fruto de nuestra fe en nuestra vida. Vamos a responder a ese llamado del Señor de una manera coherente. Vamos a vivir la vida no que yo quiero, sino la vida que Cristo quiere en mí, la vida que Dios quiere para mí. Si yo soy atento y me cuido de caer en esa ceguera espiritual. Cuando nuestra vida refleja fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, demostramos la realidad de la obra de Dios en nuestras vidas. Ahí se hace evidente que Dios está obrando en su vida. Cuando usted experimente cualquiera de estas cualidades y usted se dé cuenta y diga, sí, veo que yo he desarrollado paciencia. Mira, el dominio propio, sí, ahora ya yo me domino más en ciertos deseos y ciertas pasiones. Y usted lo ve, es evidente. Significa que Dios está obrando en usted. Mucho cuidado con pensar que yo puedo. Mira, he logrado esto, porque yo soy disciplinado, porque yo me lo propuse. Mira, lograste tal cosa, porque yo, el ego, hermano. Cuidémonos del yo, del ego. Todo lo que logremos en cualquier contexto de nuestras vidas es porque Dios nos sostiene, es porque Dios nos lo permite y es porque Dios nos provee de los recursos para lograrlo. Si usted necesita ser valiente en un momento determinado, pídale a Dios valentía y Dios se la va a dar. Si usted necesita dinero, ¿por qué no? Pídele a Dios, y si en su sabiduría Dios dice sí, Dios te va a dar el dinero. Si usted necesita salud, adelante, Dios le da salud. Si usted se la pide, Dios se la da. Entonces todo viene de Dios, y esta es la seguridad del creyente. No significa que somos inmunes. No significa que en cualquier momento nosotros no podemos caer, y no significa que no pasemos por prueba. Significa que nuestra vida estará pero tan sostenida en el poder del Espíritu Santo y tan evidentemente transformada por la gracia de Dios, que no caeremos en una apostasía total. No abandonaremos nuestra vida cristiana. Dios nos sostendrá hasta el fin. Nuestra fe será tan firme que aunque las tormentas vengan, no seremos derribados, porque como dice, hermanos, Filipenses 1:6 para cerrar,
Filipenses 1:6 dice: porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiemos en el Señor, hermano. Él no nos abandona. Amén.